Hay algo que los mercados globales todavía no han procesado del todo, y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan peligroso. No se trata de un ajuste técnico ni de una corrección dentro de un ciclo alcista maduro. Lo que está ocurriendo en este momento es una reconfiguración estructural del orden geopolítico y energético global. Y los mercados financieros, con toda su sofisticación algorítmica y su liquidez aparente, siguen operando con una prima de riesgo que subestima de manera sistemática la magnitud de lo que se está desarrollando en el estrecho de Hormuz y sus cadenas de consecuencias. El petróleo no está reaccionando simplemente a un conflicto regional, está respondiendo a algo mucho más profundo: la erosión funcional de la arquitectura de seguridad que mantuvo los flujos energéticos globales relativamente estables durante décadas. Y cuando esa arquitectura se fractura, no lo hace de manera lineal ni predecible, lo hace en cascada. Desde el 28 de febrero, fecha en que comenzó formalmente este conflicto entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa globalmente, ha estado efectivamente clausurado para el tráfico comercial convencional. Eso no es un titular, es una variable estructural que está redibujando los mapas de flujo de capitales, de abastecimiento industrial y de viabilidad fiscal de economías enteras, y sin embargo hay actores institucionales que siguen posicionados como si esto fuera a resolverse en semanas. Esa desconexión entre precio y realidad fundamental es, en sí misma, una señal de alerta. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque lo que voy a desarrollar a partir de ahora no aplica igual a todas las geografías. Hay economías que ya están absorbiendo el impacto en tiempo real, economías que están usando reservas estratégicas para ganar tiempo, y economías que todavía creen que tienen un colchón. Esa diferencia de percepción es exactamente donde se están creando las mayores asimetrías de información en los mercados hoy. Empecemos por donde la presión es más visible y más mal interpretada: Asia Oriental. Corea del Sur ya está implementando restricciones de conducción por días alternos para racionar combustible. Japón está reportando escasez crítica de aluminio vinculada directamente a la disrupción logística del Golfo. Las cadenas de manufactura que dependen de insumos petroquímicos, que son prácticamente todas las cadenas de manufactura de escala industrial, están operando con inventarios comprimidos y tiempos de reposición que se han multiplicado. Esto no es volatilidad transitoria, es degradación estructural de capacidad productiva, y el mercado de renta variable en la región todavía no lo está descontando completamente porque los datos de manufactura con rezago temporal aún no capturan el deterioro real que está ocurriendo en el terreno operativo de las empresas. El punto crítico aquí, el que los analistas de superficie están omitiendo, es que la disrupción del estrecho de Hormuz no solo afecta el suministro de crudo, afecta las rutas de gas natural licuado, los flujos de petroquímicos básicos, los insumos para fertilizantes y toda la logística de contenedores que usa esa vía como corredor de eficiencia. Cuando un nodo de esa densidad se cierra, la red global no simplemente se ralentiza, se reconfigura de manera imperfecta, con sobrecostos que se acumulan en cada punto de sustitución. Y esos sobrecostos son inflacionarios por definición, pero con un perfil temporal diferido que hace que los bancos centrales enfrenten datos que subestiman la presión real hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar con precisión. China representa el caso más paradójico y más mal analizado en este contexto. Sus reservas estratégicas de petróleo, estimadas en niveles que podrían cubrir entre 6 y 9 meses de importaciones en escenario de interrupción total, le han dado un colchón temporal que ningún otro actor en la región tiene. Eso explica por qué Beijing ha podido adoptar una postura de presión diplomática silenciosa sobre Irán sin pánico visible en sus mercados de energía. Pero hay una dimensión que esas reservas no cubren: la demanda externa de manufacturas chinas. China tiene un problema estructural de demanda interna insuficiente. Su modelo de crecimiento ha dependido históricamente de exportaciones netas, y lo que está ocurriendo en Europa, en Corea, en Japón, en India, es una contracción del poder adquisitivo real vinculada a la crisis energética. Eso comprime la demanda de exportaciones chinas desde el exterior, precisamente cuando China más la necesita para sostener su actividad industrial. Las reservas de petróleo compran tiempo, pero no resuelven el problema de fondo: una economía exportadora operando en un mundo donde sus compradores están bajo estrés fiscal y energético simultáneo.
Esto lleva a una conclusión que merece ser subrayada con claridad. China tiene incentivos genuinos para que este conflicto termine, pero no tiene palancas directas para forzar su resolución. Puede presionar a Irán a través de sus vínculos económicos y diplomáticos, puede intentar facilitar conversaciones, pero la variable decisiva está en Washington, y Washington está atrapada en una dinámica interna que hace que la racionalidad estratégica de largo plazo sea difícil de ejecutar políticamente en el corto plazo. Esa trampa política en Washington es quizás el factor más subestimado en el análisis de mercado actual. No porque sea desconocida, los analistas geopolíticos la han descrito con precisión, sino porque los mercados financieros tienen dificultades estructurales para descontar variables políticas con alta incertidumbre temporal. Se puede modelar el precio del petróleo con el estrecho cerrado. Es mucho más difícil modelar cuando un actor político decide absorber el costo doméstico de reconocer una derrota estratégica. Y esa variable, el momento en que la presión económica interna supera el costo político de ceder, es la que está gobernando la duración real de este conflicto y, por tanto, la duración de la disrupción energética y, por tanto, el perfil inflacionario que enfrentarán los bancos centrales en los próximos trimestres. Hablemos de esos bancos centrales, porque aquí es donde se concentra la segunda capa de presión sistémica que el mercado está procesando de manera fragmentada. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y la mayor parte de los bancos centrales de economías desarrolladas llegaron a este conflicto en una posición ya comprometida. Después de los ciclos de subida de tasas más agresivos en décadas para combatir la inflación post-pandemia, habían iniciado o estaban próximos a iniciar ciclos de relajación. El mercado había construido expectativas de recortes, y ahora esas expectativas enfrentan un choque de oferta energética que es, por naturaleza, inflacionario. El dilema es clásico, pero ahora se presenta en condiciones de fragilidad fiscal que no existían en episodios anteriores. Subir tasas o simplemente mantenerlas más tiempo para contener la inflación energética importada significa comprimir aún más una actividad económica que ya está deteriorándose por el efecto secundario del conflicto sobre cadenas de suministro, confianza empresarial y demanda de crédito. Bajar tasas para sostener el crecimiento significa arriesgarse a que las expectativas de inflación se desanclen precisamente cuando los precios de energía están bajo presión estructural. No hay una salida limpia. Hay opciones con diferentes perfiles de daño, y la elección entre ellas depende de proyecciones sobre la duración del conflicto que ningún banco central puede hacer con certeza razonable hoy. El mercado de bonos está procesando esto de manera simétrica por regiones, y esa asimetría es en sí misma una señal. Los spreads soberanos en economías europeas dependientes de energía importada están ampliándose. La curva en Estados Unidos está mostrando señales de reencuadre de expectativas. Pero lo más revelador es lo que está ocurriendo en las economías de Asia-Pacífico. La combinación de presión sobre reservas de divisas por importaciones energéticas más caras, con deterioro de exportaciones por contracción de demanda global, está creando presiones sobre tipos de cambio que a su vez complican aún más la gestión de inflación local. Es un circuito de retroalimentación, no un evento aislado. India merece un análisis separado porque ilustra con particular claridad cómo diferentes capas de vulnerabilidad interactúan. Es una de las economías más afectadas en términos de factura energética como proporción del PIB. Su dependencia del petróleo importado es estructural y no tiene sustitutos de corto plazo a escala. Al mismo tiempo, es una economía con una clase media en expansión, con presiones inflacionarias domésticas preexistentes y con un ciclo político interno que hace que la gestión del impacto de precios de energía en el consumidor sea especialmente sensible. El Banco de la Reserva de India está navegando entre la necesidad de defender la rupia frente a presiones de salida de capitales y la necesidad de no ahogar el crecimiento con tasas restrictivas. Esa navegación se está haciendo en condiciones de visibilidad reducida sobre cuánto tiempo durará el choque externo. Ahora bien, hay un elemento en esta situación que los análisis de mercado convencionales están tratando como periférico cuando en realidad es central. La arquitectura de alianzas en el Golfo Pérsico ha colapsado funcionalmente. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá del conflicto actual. Los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo llegaron al 27 de febrero como parte de una estructura de seguridad articulada alrededor de la presencia militar estadounidense.
Esa estructura servía como pacificador regional y como garantía implícita de los flujos energéticos. Las bases militares estadounidenses en la región han sido severamente dañadas o destruidas. La alianza entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dos actores que eran el núcleo de esa arquitectura, está en un estado de fractura que algunos analistas describen como hostilidad abierta. Los Emiratos se han retirado de la OPEP, Qatar y Omán están tomando distancias estratégicas, y la pregunta que el mercado de petróleo todavía no apreció completamente es ¿qué ocurre con la producción y comercialización de petróleo del Golfo en un escenario donde esa arquitectura de seguridad no se reconstruye en el mediano plazo? Porque la ruptura no es solo operativa. Es de confianza. Las monarquías del Golfo observaron cómo sus bases, que aceptaron albergar porque representaban un paraguas de seguridad, se convirtieron en blancos de misiles balísticos iraníes. Eso cambia el cálculo estratégico de manera permanente. Aunque el conflicto se resuelva, la disposición de esos países a ser anfitriones de infraestructura militar estadounidense de la misma magnitud que tenían antes del 28 de febrero es una pregunta abierta. Y si esa infraestructura no se reconstruye, la capacidad de proyección de Estados Unidos en la región y, por tanto, su capacidad de garantizar flujos energéticos en crisis futuras queda estructuralmente degradada. Eso es una variable de prima de riesgo permanente sobre el petróleo, no transitoria. Europa está absorbiendo esto en dos velocidades. La primera es la velocidad económica, inflación por encima del 3% en la zona euro, con presiones que son en parte herencia de la guerra en Ucrania y en parte producto directo de la disrupción iraní. El Reino Unido está en una posición particularmente expuesta porque combina dependencia energética con una economía que ya venía de un ciclo de crecimiento débil y una libra que ha estado bajo presión cambiaria estructural. El primer ministro británico ha alertado públicamente sobre posible racionamiento de combustible y riesgos en el suministro alimentario, que es una señal de que el impacto ya traspasó el umbral de lo abstractamente económico, para volverse concreto y políticamente urgente. La segunda velocidad es la político-diplomática. Las relaciones transatlánticas, que ya estaban deterioradas antes del 28 de febrero por el manejo de la administración Trump de múltiples dosieres, desde aranceles hasta Ucrania, han entrado en una fase de tensión explícita. El canciller alemán ha señalado públicamente que Estados Unidos ha sido humillado sin tener una estrategia coherente. La primera ministra italiana, que hasta hace poco era considerada la líder europea con mejor relación con Washington, ha emitido declaraciones de crítica directa. Estas no son fricciones diplomáticas de rutina. Son señales de una reconfiguración en la percepción europea sobre la confiabilidad de Estados Unidos como socio estratégico. Y esa reconfiguración tiene consecuencias financieras. El dólar como moneda de reserva global opera en parte sobre la base de la confianza en el liderazgo estratégico estadounidense, y esa confianza está bajo presión activa desde múltiples direcciones simultáneamente. Rusia, mientras tanto, está observando este desarrollo desde una posición de beneficio relativo que ningún actor del sistema financiero global debería ignorar. El petróleo ruso, que operaba con descuentos significativos por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania, se está vendiendo ahora en mercados globales a precios más altos en términos absolutos. Las sanciones siguen en vigor, pero el mercado spot de petróleo está lo suficientemente tensionado como para que el descuento efectivo que paga Rusia sea menor. Eso mejora sus ingresos fiscales y, por extensión, su capacidad de financiar operaciones militares en Ucrania. Al mismo tiempo, la concentración de recursos militares estadounidenses en el Golfo está reduciendo el flujo de armamento hacia Kiev, lo que favorece los objetivos rusos en ese teatro. El conflicto iraní no es neutral para el teatro europeo. Es una variable que está redibujando los términos de esa guerra también, aunque los mercados los estén procesando como eventos separados. Lo que emerge cuando se conectan todos estos vectores, Golfo, Asia, Europa, Rusia, bancos centrales, cadenas de suministro, es una imagen que tiene muy poco que ver con la narrativa de disrupción temporal por conflicto regional que todavía domina parte del análisis institucional. Lo que hay es un choque sistémico que está operando simultáneamente sobre la oferta de energía, la arquitectura de seguridad global, la credibilidad de las instituciones de respuesta multilateral y la viabilidad de los modelos de crecimiento de economías que construyeron su expansión sobre la base de energía abundante y rutas comerciales seguras.
Para los mercados financieros, esto significa varias cosas concretas que merecen ser modeladas con precisión. Primero, la volatilidad en los mercados de commodities energéticos no está cerca de su pico. Está en una fase de expansión con potencial de aceleración si cualquiera de los actores principales escala su postura, sea Estados Unidos lanzando una nueva campaña militar, sea Irán ejecutando su amenaza de cerrar el Mar Rojo o atacar infraestructura en países del Golfo. Cada uno de esos escenarios tiene consecuencias no lineales sobre los precios, porque los mercados no tienen mecanismos de ajuste para una disrupción simultánea del Estrecho de Hormuz y el Mar Rojo. Eso representaría un porcentaje del comercio global de petróleo sin precedente en términos de interrupción coordinada. Segundo, la correlación entre activos de riesgo y activos refugio está mostrando señales de estrés que preceden históricamente a episodios de reconfiguración de portafolio institucional. El oro está siendo utilizado como cobertura, pero su capacidad de absorber flujos de refugio tiene límites en términos de liquidez de mercado cuando los movimientos son abruptos. Los bonos del Tesoro estadounidense, que en episodios anteriores cumplían automáticamente la función de refugio definitivo, están operando en un contexto donde la credibilidad fiscal de Estados Unidos está siendo cuestionada de manera más directa que en ciclos anteriores. Eso no significa que hayan dejado de ser refugio, pero sí significa que el diferencial de comportamiento en episodios de estrés puede ser distinto al de los modelos históricos. Tercero, la exposición sectorial dentro de las carteras de renta variable merece revisión urgente bajo este análisis. Las empresas de manufactura con cadenas de suministro globales dependientes de energía importada, particularmente en Asia-Pacífico y Europa, están enfrentando compresión de márgenes que los reportes trimestrales con rezago no están capturando completamente todavía. Las empresas de transporte marítimo que operan rutas alternativas al Estrecho de Hormuz están experimentando demanda extraordinaria y poder de fijación de precios, pero también riesgos operativos que no estaban en sus modelos de valoración. Las energéticas integradas de Occidente están en una posición compleja. Los precios altos de petróleo mejoran sus ingresos upstream, pero la incertidumbre sobre duración y escalada del conflicto hace que la planificación de inversión de capital sea extremadamente difícil, lo que a su vez afecta a la oferta de mediano plazo independientemente de cómo se resuelva el conflicto actual. Cuarto, y esto es quizás el elemento más urgente para el análisis de posicionamiento, el inventario de municiones y capacidad militar de Estados Unidos está bajo una presión que tiene consecuencias directas sobre el cálculo de riesgo en otros teatros geopolíticos. La utilización acelerada de armamento de precisión, los llamados boutique weapons, que son irreemplazables en el corto plazo, en el contexto del conflicto iraní está reduciendo la capacidad de respuesta disponible para contingencias en el Indo-Pacífico. Para cualquier análisis de riesgo geopolítico en Asia Oriental, Taiwán, Península Coreana, Mar del Sur de China, esta variable es de primera importancia. La percepción de que la disuasión estadounidense en esa región está operando con recursos comprometidos en otro teatro es exactamente el tipo de ventana de oportunidad que actores estratégicos monitorean con atención permanente. Lo que hace que este momento sea particularmente difícil de navegar para los gestores de riesgo institucional es la convergencia temporal de varios ciclos que habitualmente no se superponen de esta manera. Hay un ciclo de tensión geopolítica de máxima intensidad, hay un ciclo de política monetaria en punto de inflexión incierto, hay un ciclo de desaceleración del comercio global que precede al conflicto pero se está acelerando por él. Hay un ciclo político interno en Estados Unidos que está creando incentivos para decisiones con alta varianza de resultados. Y hay un ciclo de reconfiguración de alianzas globales que está operando en tiempo real sin un marco multilateral funcional que lo estabilice. Cuando estos ciclos se superponen, los modelos de valoración que operan bien en condiciones de un solo factor dominante pierden precisión. El precio de un barril de petróleo cerca de niveles críticos no refleja solo la oferta física actual, refleja una distribución de probabilidades sobre escenarios futuros que incluye desde una resolución diplomática acelerada hasta una escalada que involucre el Mar Rojo, los cables submarinos del Golfo y potencialmente activos de la OTAN. Esa distribución tiene colas más gruesas de lo que los modelos estándar asumen y esas colas tienen consecuencias asimétricas. El escenario base, el que parece más probable si se asignan probabilidades a los
los diferentes cursos de acción disponibles, implica que el bloqueo naval continúa por semanas adicionales, que la presión económica global se intensifica progresivamente, que los mercados financieros experimentan episodios de volatilidad creciente a medida que los datos económicos comienzan a reflejar el deterioro real, y que eventualmente la presión doméstica en Estados Unidos, combinada con la presión de aliados y la presión económica global, fuerza alguna forma de desescalada negociada. Ese escenario base no es benigno para los mercados, es el escenario de daño controlado, no el de daño evitado. Los escenarios alternativos, una nueva operación cinética estadounidense, una escalada iraní que involucre el Mar Rojo o la infraestructura saudita, una proliferación nuclear en la región, tienen probabilidades que los mercados no están descontando adecuadamente hoy. No porque sean inevitables, sino porque los mecanismos de señalización anticipada que normalmente funcionan para calibrar ese descuento están operando en condiciones de ruido y propaganda que hacen la lectura de señales genuinas excepcionalmente difícil. Lo que hay que monitorear en las próximas sesiones no es solo el precio del petróleo ni los movimientos del dólar. Hay que monitorear la postura de Arabia Saudita respecto a su política de producción en el contexto de la ruptura con los Emiratos. Hay que monitorear cualquier señal sobre el estado real del nuevo liderazgo iraní, cuya primera aparición pública fue en audio solamente, sin vídeo, lo que alimenta incertidumbre legítima sobre la estabilidad del centro de decisión en Teherán. Hay que monitorear los flujos de capital hacia activos de refugio en Asia, que son un indicador adelantado de cómo las instituciones regionales están revaluando su exposición. Y hay que monitorear las declaraciones de los bancos centrales más expuestos, Banco de Corea, Banco de Japón, Reserve Bank of India, que en las próximas semanas tendrán que comunicar estrategias de política monetaria bajo condiciones que sus marcos analíticos no fueron diseñados para manejar. La resolución de este conflicto, cuando llegue, no devolverá a los mercados a la condición del 27 de febrero. La arquitectura de seguridad del Golfo ha sido alterada de manera que requerirá años de reconstrucción, si es que se reconstruye. La confianza en la capacidad de proyección estratégica de Estados Unidos ha sufrido un deterioro que los actores globales procesarán en sus decisiones de largo plazo. Las economías que han absorbido el impacto del choque energético emergerán con deudas más altas, reservas más bajas y bases industriales más fragilizadas. Y los bancos centrales que navegaron este periodo con visibilidad reducida enfrentarán la presión de dar explicaciones sobre por qué sus marcos de análisis no capturaron el riesgo de cola que se materializó. Lo que está en juego no es una corrección de mercado, es la calibración de riesgo para la próxima década de relaciones económicas y estratégicas globales. Y ese proceso de calibración está apenas comenzando.